Bueno, chicos, chicas, ¿qué tal estáis? Neurotrainers, pues una edición más, un mentoring más para ir incorporando a nuestra plataforma, para seguir dando valor, seguir dándoos valor a todos los miembros de esta gran familia. Hoy, en esta ocasión, vamos a hablar de un tema importantísimo, de un tema que creo que os va a ayudar muchísimo para estructurar vuestras capacitaciones, vuestras escaletas, vuestros guiones, para aprender de una forma mucho más rápido, para tener todo estructurado de una forma mucho más rápido y que solamente, incluso con una visualización del programa, bueno, pues podamos tener toda la información posible en un momento, ¿no? Hoy vamos a hablar, como ya sabéis, de mapas mentales. Creo que es fundamental, muy importante, alguno de vosotros ya lo habéis incorporado, pero no sé si lo estáis incorporando de forma correcta, si lo estáis incorporando realmente para que cree ese impacto realmente importante en vuestra mente. Como dice el título, mapas mentales es para trabajar, bueno, pues estimular, mejor dicho, nuestros cerebros. Para eso tengo al crack, para eso tengo a nuestro experto neurotrainer, nuestro sabio, y tenemos desde Lecturalia, desde el País Vasco, se ha venido aquí a disfrutar de su casa, porque esta es su casa, la Escuela Internacional de Neurotrainers es su casa, igual que la de todos vosotros, y bueno, pues tenemos hoy la oportunidad de tenerle de nuevo a Gorka en otro mentoring espectacular que nos va a impartir. Lo único que os pido es que estéis muy atentos, que prestéis mucha atención, que toméis un papel, que toméis un boli, que toméis todo aquello para anotar y que si estáis con las aplicaciones, si tenéis el móvil cerca, si tenéis gente que os pueda interrumpir durante más o menos una hora y media, decir que, bueno, pues que no os interrumpan, porque creo que es importante que prestéis la máxima atención en todo este programa. Así que sin más os voy a dejar con el bueno de Gorka, que él me va a ir diciendo cuándo tengo que pasar la pantalla. Tú me vas contando, pasa la pantalla, cambia la pantalla, y bueno, pues con muchas ganas y mucha ilusión otra vez, Gorka, de tenerte aquí con un tema tan importante como son los mapas mentales. Sí, hola, buenas tardes a todos. Bueno, yo estoy encantado de estar aquí con Juan Carlos, con vosotros, y de compartir estos momentos y sobre todo, pues bueno, la información que os voy a trasladar, porque realmente tenemos un cerebro que, bueno, en muchas ocasiones no utilizamos todo el potencial que tiene, y en muchas otras ocasiones, y me refiero ya a los pequeños, quienes tengáis hijos, hijas, hay que enseñarles desde ya la tierna edad de los 8 años a estructurar los conceptos de otra manera y a tener otros recursos que puedan ser mucho más útiles y eficaces a la hora de tomar notas, de lo cual hablaremos más tarde y haremos una reflexión sobre cómo se hace, ¿no? O normalmente cómo se hace y cómo hay que hacerlo. A nadie se le escapa que cuando estamos hablando de mapas mentales, cuando estamos hablando de lectura, cuando estamos hablando de memoria, estamos haciendo referencia a capacidades corticales, capacidades mentales, capacidades intelectuales que todos tenemos. Tradicionalmente se ha venido diciendo que el hemisferio izquierdo tenía unas funciones, el hemisferio derecho tenía otras. La parte izquierda del hemisferio, el hemisferio izquierdo, de alguna manera tenía las funciones de la lógica, tenía las funciones de números, del análisis, de todo lo que es la parte, digamos, analítica, ¿no? Por resumirlo mucho. Y la parte, digamos, del hemisferio derecho, tradicionalmente se ha dicho que a él le pertenecen la creatividad, la música, bueno, aspectos relacionados con la creatividad más que nada, ¿no? Recientes investigaciones han demostrado que efectivamente eso no es así, ¿no? Y de alguna manera esas capacidades se dan en los dos hemisferios, que están interconectados, y por lo tanto no podemos hablar, digamos, de unas capacidades que pertenecen a uno y a otro. Existen ciertas dominancias, pero bueno, en realidad el cerebro es uno y al final las habilidades corticales, bueno, se interconectan entre los dos hemisferios. Bien, vamos a mencionar aquí, y vamos a cambiar de pantalla, os voy a mencionar aquí las habilidades corticales que están al alcance de todos, y ojo, me voy a referir, cuando voy a hacer esta enumeración aquí, y voy a escribir, quiero que tengáis muy presente estas capacidades, porque realmente tienen en cuenta los mapas mentales. Al hacer los mapas mentales vamos a tener en cuenta
estas capacidades, ¿no? estas habilidades. ¿Por qué? Pues porque realmente permiten un pensamiento irradiante, y ya veremos de qué estamos hablando cuando decimos pensamiento irradiante, y sobre todo permiten una cartografía mental que puede ser de muy fácil recuerdo y de muy fácil evocación, ¿no? Es decir, tenemos capacidades como el lenguaje que son palabras y símbolos. Tenemos la habilidad de los números, es decir, el cerebro regula y procesa números, la capacidad de la lógica, y la lógica a su vez permite, dentro de la lógica podemos establecer la capacidad de establecer secuencias, la capacidad de enumeración, la capacidad de lo lineal, y esta es una capacidad que normalmente se utiliza mucho y se utiliza de forma no muy adecuada, ¿no? La capacidad del tiempo, ¿no? La habilidad de tiempo, la capacidad de análisis a la cual antes me refería y, entre otras, la capacidad de asociación de la cual vamos a hablar después. ¿Qué más capacidades tenemos? La capacidad del ritmo, tenemos la capacidad o la habilidad del color, tenemos la habilidad de la imagen, es decir, nosotros podemos recrear imágenes, podemos crear imágenes, y esas imágenes pueden ser tanto esas imágenes pueden ser tanto la ensoñación, y aquí me refiero a la ensoñación diurna, ¿no? Y la visualización. Ver imágenes tanto mentales como físicas. Y después está otra habilidad que es la, digamos, espacial, la percepción espacial. Bien, de todas estas habilidades no utilizamos nada más que muy poquitas, y de las cuales las habilidades que utilizamos a la hora de estudiar, normalmente, pues esto en la práctica diaria yo lo observo muy habitualmente, normalmente utilizamos el lenguaje, en principio el lenguaje, utilizamos los números, utilizamos la linealidad, después analizaremos qué es, y utilizamos también el análisis. Y estas capacidades, estas habilidades son las únicas que utilizan los alumnos o cuando se estudian incluso los opositores, las únicas que se utilizan. Evidentemente, esta utilización de 1, 2, 3 y 4 habilidades dentro de la lógica, 2 concretamente, repercute muy negativamente tanto en la creatividad, tanto en la memoria, como en el aprendizaje efectivo, ¿no? Y de esto se trata. Es decir, cuando hablamos de mapas mentales, vamos a hablar de todo un conjunto de elementos que vamos a tener en cuenta, un conjunto de habilidades, y todas ellas vamos a tenerlas en cuenta, porque realmente ahí reside el gran potencial de los mapas mentales, entre otras cosas. Bien, el cerebro intenta buscar un patrón y una terminación a aquellas cosas que se nos presentan. Si yo ahora os digo 1, 2, 3, inmediatamente, y seguro que lo habréis pensado, la terminación que vosotros habéis buscado ha sido pensar en el número 4 cuando he parado en el 3. De la misma forma que cuando le decimos a una persona, oye, mira, te voy a contar una cosa que ha ocurrido y que es alto secreto, es decir, lo saben creo que 2 personas, y además es un hecho ciertamente importante. Y mira, es que, perdona, es que no te lo puedo contar porque es que me han dicho que no lo cuente. ¿Con qué nos quedamos? Quedamos con las ganas de terminar, con la intención de terminar ese relato que nos acaban de decir, y nos dejan un poco con el ánimo frío, ¿no? Pues ¿por qué? Porque el cerebro siempre intenta terminar. Cuando he dicho 1, 2, 3, el siguiente número que ahí no paramos, el cerebro no para ahí, ¿no? Sino que busca el 4, ¿no? Como terminación a eso que estamos diciendo. Por lo tanto, con los mapas mentales, ¿qué es lo que qué objetivo, entre otros, vamos a tener? Establecer esa terminación, es decir, llegar a esa terminación. Los mapas mentales permiten unas secuencias infinitas
de asociaciones, de, digamos, diversificación, son un poco el reflejo de lo que dentro de nosotros existe. Y cuando me refiero a esto es, nosotros tenemos a nivel cerebral, y Juan Carlos en sus conferencias algunas veces lo ha dicho, la sinapsis se produce cuando hay transferencia de información de una neurona a otra. Y las neuronas están establecidas en, digamos, en dendritas, que son grandes bosques de ramificaciones a partir de una de las partes de la neurona, ¿no? Entonces, en la naturaleza todo se dispone de una forma irradiante, es decir, parte de un núcleo y a partir de ese núcleo, bueno, pues irradian los distintos conceptos, ¿no? Bien, ¿qué es lo que hacemos cuando aprendemos? El cerebro, ¿qué es lo que hace cuando aprendemos? Esto, a ver, no sé si voy a borrar esto. El cerebro, ¿qué es lo que hace cuando aprende? Bueno, fundamentalmente 4 cosas. Y la primera de ellas es se fijan los temas referentes al inicio y al final. Es decir, establece el periodo de aprendizaje si es este. Los temas iniciales y los finales son los que mayor recuerdo establecen. Temas inicial y final. Los aspectos iniciales y finales. Siempre nos acordamos de una comida cuando ha sido bueno el postre y siempre nos acordamos de un buen final. Yo me acuerdo que el año pasado en CHI las personas que asistieron quedaron sobrecogidas del final que tuvo CHI después de todo el proceso. ¿Por qué? Porque fue absolutamente bueno, impresionante. Entonces nos quedamos con el final y con el inicio. ¿Nos quedamos con qué más? ¿Qué recuerda el cerebro? Recuerda cosas, objetos que asociamos. Siempre que exista una asociación de una idea con otra, el recuerdo es mucho más fácil. Recordamos pautas, recordamos aspectos que nos han impresionado o que han sido acentuados de alguna manera, ¿no? Y aquello que nos llama fuertemente la atención. Yo en las clases de memoria, cuando digo, bueno, vamos a realizar una imagen, vamos a establecer una imagen, nadie se acuerda de la imagen cuando la imagen es absolutamente normal, es una imagen que no reviste ninguna característica especial. Cuando esa imagen es absolutamente inverosímil, cuando esa imagen es una imagen estrafalaria, cuando no va a coincidir nunca con la realidad, esa imagen nos deja una impronta personal y nos acordamos de esa imagen por la rareza de la imagen, ¿no? Por lo tanto, cuando nos llama algo fuertemente la atención, el cerebro, de alguna manera, tiene un mejor y un más fácil recuerdo. Y después hay aspectos que nos impactan por su interés. Recordamos ese tipo de cosas, ¿no? ¿Qué ocurre cuando nosotros no nos acordamos de algo? Es decir, voy a haceros una pregunta, o dicho de otra manera, ¿no? ¿Por qué hay personas que tienen serias, no voy a decir problemas, pero sí situaciones de cierta preocupación porque, pues no sé, tienen problemas de pensamiento o tienen problemas de creatividad, es decir, problemas de poder generar imágenes o poder establecer imágenes, problemas en cuanto a resolución de asuntos que puedan tener? ¿Por qué hay personas que tienen problemas de planificación o problemas de memoria? Es decir, muchas veces decimos, es que no me acuerdo de lo que he hecho hace 2 minutos, o sea, no sé dónde he dejado las llaves, no sé hace 3 días lo que ocurrió, no me acuerdo, no tengo que pensar mucho. ¿Qué ocurre cuando hay una necesidad de cambio y las personas no pueden realizar ese cambio? En parte porque tienen hábitos adquiridos. ¿Por qué ocurre? Bien, quiero hacer un inciso sobre las anotaciones que tenemos y esto que os acabo de comentar, estos porqués, estas preguntas que os hago, tienen su causa en cuál es la forma de anotar que tenemos. Nosotros cuando anotamos, cuando estamos en un proceso de aprendizaje, cuando nuestro proceso de aprendizaje requiere de la adopción de notas, cuando tenemos que apuntar aquello que nos interesa, realmente utilizamos, insisto, pocas habilidades
y encima utilizamos un aspecto lineal. Bien, las anotaciones, ¿qué suponen? ¿Qué suponen cuando vemos a nuestros hijos realizar anotaciones en la hoja o tomar anotaciones, tomar notas de aquello que están escuchando? ¿Qué importancia tiene eso? Pues en principio las anotaciones son la expresión externa de un proceso de pensamiento, de una forma de pensar. Y realmente yo estoy un poco asustado, y me vais a permitir la expresión, porque observo que cuando el pensamiento no está bien estructurado, las anotaciones suelen ser un tanto garabatescas. Y realizar bien las anotaciones otorga un poder mental muy fuerte. De hecho, se utiliza un mayor porcentaje de la capacidad mental. Es decir, cuando las anotaciones tienen un orden, tienen una cadencia, son coloridas, tienen una estructura, el proceso de aprendizaje es mucho más efectivo y la capacidad mental que se utiliza es mucho mayor. Bien, quiero comentar aquí dos aspectos en relación con esta cuestión. A ver si cambiamos de... Bien, ¿qué es preparar, no? Voy a ver si... Preparar notas y qué es tomar notas. ¿Qué diferencia hay entre preparar notas y tomar notas? Yo observo que hay cierta dificultad en cuanto a tomar notas, pero también más aún, si cabe, en preparar notas. La preparación supone la organización de los propios pensamientos. Y este es un hecho que yo en mi actividad diaria no lo estoy viendo. No hay una organización de los propios pensamientos porque realmente existen en muy pocos casos, ¿no? Eso exige los propios pensamientos, exigen una función creativa, una función innovadora, incluso me atrevo a decir. Y por lo tanto, pues bueno, organizar los propios pensamientos constituye una actividad que requiere cierta formación y cierta información, ¿no? ¿Qué supone tomar notas? Tomar notas supone resumir el pensamiento de otros y a la hora de tomar notas, a la hora de establecer un resumen del pensamiento de otros, se utilizan básicamente tres estilos distintos. Y quiero comentar esto porque realmente tiene mucha incidencia en lo que voy a decir después sobre los mapas mentales. A la hora de tomar notas, hay tres tipos de documentos o tres tipos de información, tres tipos de, digamos, herramientas o estilos, vamos a decirlo así, a la hora de tomar notas. Uno es el estilo lineal. Y por lo tanto es una narración. Y muchas personas, muchos estudiantes, realmente aprenden de esta manera. Ellos escriben, tienen una necesidad de escribir eso que están estudiando y de esa manera es cuando se dan cuenta de si saben o no saben. Hay otra forma de notación que es de listas, ¿no? Uno establece conceptos, uno establece listas de conceptos que les sirven o que sirven para adoptar, digamos, distinto tipo de referencias y que después puedan servir para estudiar de esa manera y a partir de ahí poder desarrollar los temas. Y hay una tercera opción o un tercer estilo en donde lo que impera es el esquema, un esquema tradicional, alfanumérico, un esquema en el que, bueno, establecemos ideas principales y debajo de ellas, digamos, secuencias o aspectos relativos a esa idea principal, ¿no? Y pueda revestir, pues, el tipo de lo que estoy escribiendo en este momento, una idea principal, otra idea principal y dentro de ella, pues, ideas secundarias distintas. Hay un cuarto elemento, hay un cuarto estilo que puede utilizar, digamos, un estilo mixto, ¿no? Puede adoptar de uno y de otro y puede ser... Estos son los tres estilos principales
que se utilizan en el mundo. Y por lo tanto, esto supone un aspecto lineal de lo que puede ser la gestión de la información. Es decir, aquí no existe ninguna creatividad, existe básicamente una linealidad, ¿no? Y en ese sentido no hay una creatividad, no hay tampoco una utilización de todas las habilidades y por lo tanto esto cierra posibilidades al cerebro que lo que busca es expansión, lo que busca es asociación de ideas, lo que busca es, digamos, una instancia distinta, ¿no? Este tipo de estilos se oponen a las funciones que realiza el cerebro, a las funciones propias del cerebro. Y el cerebro, insisto, está estructurado de forma abierta, de forma, digamos, irradiante. Y esto lo que hace es constreñir el aprendizaje. Por lo tanto, ofrece muchas desventajas, oscurecen las palabras clave, es decir, si utilizamos cualquiera de estos estilos, las palabras claves las tenemos que buscar a lo largo del texto que hemos realizado, ¿no? Las notas, y este es uno de los temas que también vamos a tratar en mapas mentales, las notas habitualmente se toman en un único color y esto es algo que al cerebro pues le supone apatía, le supone desidia, le supone aburrimiento y por lo tanto pues dificultades mayores a la hora de insertar esos conocimientos, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues lo que estamos viendo es que es más difícil aprender de esa manera, ¿no? Y, bueno, pérdida de tiempo. Es decir, utilizar este tipo de elementos, tanto este como este tercero, utilizar este tipo de estilos, al final lo que provoca es, digamos, una falta de interés cerebral, ¿no? Una falta de estímulo a nivel cerebral. Consecuencias, bueno, pues hay consecuencias, la fundamental diría yo es que este tipo de elementos lleva una consecuencia que es a mayor trabajo, menor rendimiento. Y este es un hecho triste pero real, es decir, mira que no se ve bien. Este es un hecho. A mayor trabajo, pongo aquí debajo a mayor trabajo, menor rendimiento. Y este es un hecho que realmente, bueno, pues está ocurriendo, ¿no? Se realiza un trabajo enorme utilizando este tipo de elementos, este tipo de estilos, y sin embargo los resultados no llegan. Y no llegan porque realmente, insisto, el cerebro ante este tipo de estilos, pues se muestra muy apático, ¿no? Bien, los instrumentos que se utilizan, y antes al principio cuando hemos hablado de las habilidades que todos tenemos, los instrumentos que se utilizan, hemos dicho que eran básicamente 3 de todos los que existen. El patrón lineal o la linealidad, en estos elementos lo estamos viendo. En segundo lugar, los símbolos, evidentemente se utilizan símbolos. Y el análisis. Un análisis, pues, para realmente establecer este tipo de jerarquías o de estilos, ¿no? Sin embargo, el resto de las habilidades que hemos comentado al principio, y eran pues, el ritmo visual, las pautas visuales, el color, la imagen, las dimensiones, la percepción espacial, la asociación, bueno, todas esas habilidades quedan marginadas totalmente, ¿no? Bien, ¿esto a qué nos lleva? Pues a que el proceso de aprendizaje, a ver si borro aquí la pantalla, después de escribir tantas cosas, pues eso lleva a que el proceso de aprendizaje sea un proceso de aprendizaje ineficaz en función de la edad, todavía incrementa esa ineficacia, ¿no? Bien, ¿yo qué quiero trasladaros hoy? Y quiero realizar un ejercicio en el que, os diré ahora, ¿no? ¿Qué quiero realizar? Quiero daros primero las bases vamos a hacer unos ejercicios con, digamos, palabras, después con unos ejercicios con imágenes
y vamos a después, os voy a explicar un poco de qué manera podemos integrar palabras e imágenes para que aquello que vamos a tener que aprender o aquello que queremos asimilar lo hagamos de una forma mucho más eficaz. Bien, ¿qué son los mapas mentales? Bueno, los mapas mentales son, por definición, y no es una definición mía, pero sí que es cierta, es la función natural de la mente humana. Es decir, a la hora de aprender, la expresión natural del pensamiento irradiante es la expresión misma de la disposición cerebral, ¿no? Y es una realidad multidimensional, porque realmente vamos a ver de qué manera abarca tanto el espacio como el tiempo, como el color, y eso de qué manera se inserta en nuestra memoria ya sin posibilidad de poder, sin posibilidad de que el olvido, pues bueno, haga su aparición, ¿no? Bien, es un sistema, primero, multienlazado y ordenado. Y me vais a permitir, y después vamos a realizar un ejercicio, me vais a permitir que os comente las características que tiene un mapa mental. Muchas veces se confunde un mapa mental con un esquema que tiene irradiación, pero que realmente no supone que sea un mapa mental. ¿Qué características tiene o debe de tener un mapa mental? Primero, el asunto central tiene que estar representado por una palabra o una imagen. Mejor que sea una imagen. Y aquí algunos de vosotros me diréis, bueno, pero vamos a ver, yo no tengo capacidad, digamos, de crear imágenes porque no lo he trabajado, ¿no? No porque uno no tenga, sino porque no se ha trabajado. Bueno, es igual. Primero, imagen central del asunto que queramos trabajar. En segundo lugar, de una forma irradiante, los principales temas que se derivan de ese asunto. Y son temas, digamos, que cuelgan de alguna manera, por decirlo de alguna manera, cuelgan de ese asunto principal. Y por lo tanto, ahí estableceremos ramificaciones que serán de primer nivel, de segundo nivel o de niveles sucesivos. Y en tercer lugar, y voy a ir haciendo aquí una imagen, es decir, por ejemplo, pues vacaciones. Vacaciones. Vacaciones es un tema principal y de vacaciones podemos tener distintos tipos de raíces o de ramificaciones. Las ramas si son con imágenes, mejor, ¿eh? Y la imagen tiene que hacer referencia a una palabra clave. Después veremos cómo se ubican las palabras, las imágenes y sobre la ramificación que en este caso estamos estableciendo, sobre esta ramificación asociaremos la palabra que nosotros queremos ubicar en ese lado, ¿no? Vacaciones, por ejemplo, puede ser, pues no sé, alegría. Podemos tener un pensamiento asociado con vacaciones de alegría, ¿no? Bien, y por último, las ramas tienen que tener una estructura nodal conectada y después veremos de qué manera estas ramas, a su vez, pueden tener otras bifurcaciones en otro sentido, ¿no? Entonces, establecer un mapa mental es establecer, digamos, en la medida en que uno desee, los distintos aspectos A, B, C, D, E, que este tema principal de vacaciones nos puede sugerir. De manera que podamos nosotros poner en cada una de ellas las palabras con las cuales queremos identificar esta rama concreta, o la B, o la C, o la D. Bien, no estoy diciendo más porque quiero que hagáis un ejercicio mental, un ejercicio en relación con esta cuestión. La utilidad que tienen los mapas mentales, pues es doble. Por una parte, nos va a hacer, digamos, distinguir la capacidad de almacenamiento que tenemos y, por otra parte, la eficiencia de ese almacenamiento. De nada nos sirve tener una biblioteca, una gran biblioteca, si realmente después no tenemos una capacidad de organización de esa biblioteca
y, obviamente, una eficiencia en esa organización, ¿no? Bien, quiero que hagáis un ejercicio que va a consistir en lo siguiente, ¿no? Y con esto adentrarnos un poco más en los mapas mentales. Bien, quiero que establezcáis, en primer lugar, voy a deciros tres condiciones para hacer este ejercicio. Primera, tenéis que escribir con mayúsculas. En segundo lugar, quiero que al concepto que yo ponga en pantalla, sin deteneros, de forma automática y sin pensarlo, escojáis 10 palabras para cada una de las 10 palabras, una para cada una de las ramificaciones que voy a poner en la idea principal que voy a establecer ahora en esta pantalla. Y si tenéis alguna duda, disculpa, cuando termines las tres ideas, pues nos preguntáis, ¿vale? Sí. Y es importante una cosa, es importante que anotéis las primeras palabras que os vengan a la cabeza. Es decir, no se trata de pensar y después anotar, no. Directamente, aunque sea, pues no sé, un absurdo, pero las primeras palabras que a la mente os vengan, anotadlas, por favor, en las distintas ramificaciones. Insisto, 1, mayúsculas. 2, no detenerse, es decir, no pensar. Y 3, anotar según os vienen al pensamiento. Insisto, pueden ser incluso palabras que os parezcan absolutamente, bueno, pues absurdas, ¿no? Bien, voy a borrar esto. Y probablemente, bueno, llegar a conclusiones hoy será difícil porque hay bastante gente, pero bueno, nos servirá para ver cada uno en qué situación se ha encontrado, ¿no? Bien, voy a anotar una palabra que es, insisto, primero, con mayúsculas, segundo, no deteneros para escoger las palabras, es decir, no deteneros, y la primera palabra que os venga, anotarla. Tenéis más o menos 30 segundos, ¿vale? Entonces voy a ubicar aquí, perdón, ¿no? Sí. Bien, voy a poner una palabra que es, por ejemplo, EPA. Este está muy gordo. Felicidad. Bien, a partir de ahora disponéis de 30 segundos para establecer una palabra en el A, otra palabra en el B, C, D, E, F, G, H, I y J. Venga, pues 30 segundos, chicos. La primera que os venga a la cabeza sin esperar y sin escoger, sin detenerse para escoger. Venga, 30 segundos, chicos. Aquí estamos, a ver. A ver qué asociaciones establecéis con el concepto, el mayor concepto felicidad, el concepto importante de felicidad. Podéis ir escribiendo en el chat que según vais escribiendo, si vais rápido, si habéis encontrado las 10 palabras que nos dice Gorka, que nos ha puesto ahí en las ramificaciones, si las habéis encontrado rápido. Venga, ya sabéis, no tenéis que pensar, lo primero que nos venga, lo vais apuntando, lo vais anotando. Y podéis ir escribiendo, cuando vayáis terminando, podéis ir escribiendo aquí en el chat o incluso conectando, si tenéis alguno queréis compartir, pues inmediatamente pues decirlo. Venga, 20 segundos.
Muy bien. Bien. Hola con todos, familia. Jorge Garayar se incorpora. Plenitud mía. Nos dice Borja, plenitud, amor, familia, reírse, alegría, sol, sonreír, todo. Muy buenas, yo creo, ¿no? Bien, bien. Os invitaría, está muy bien lo que estáis haciendo ahí, pero os invitaría a que lo que yo vaya haciendo aquí en el mapa mental, es decir, este mismo ejemplo, vosotros lo hagáis en papel y pongáis las palabras encima de cada una de las líneas. Supongo que lo estén haciendo. Bien. Dice Pedro, realización, amigos, alegría, disfrutar, amor, dinero, vacaciones, libertad. Dice Elena, ¿te puedes creer que no he terminado? Jaja, alegría, familia, disfrutar, risa, amor, carcajada. Bien, bueno. Quiero preguntaros una cosa y además, si podéis escribir en el chat, casi mejor. ¿Cuántas palabras pensáis, predecís, que puedan ser comunes a todos en este ejercicio que hemos hecho? Escribirlo ahí. ¿Qué palabras creéis que son comunes? ¿Cuántas? Más que ¿Cuántas? Sí. ¿Cuántas? De 10, ¿cuántas creéis que son las más comunes? Entre todos, comunes. 5, Mirari. Borja, 4. 6, dice Elena. 6, dice Garayar. Nicolás, 5. Bien. Vamos a hacer una prueba. Acabamos de ver ahí en una de las respuestas, que no sé quién la daba. Nos daba Nicolás. Bueno, júbilo, alegría, extroversión. Vamos a elegir jaleo. ¿Cuántos de vosotros... No, sí, jaleo, sí. Jaleo. ¿Cuántos de vosotros habéis elegido también la palabra jaleo? Además de Nicolás, ¿cuántos? Yo no. ¿Alguien ha escrito o ha elegido la palabra jaleo? Al margen de Nicolás. No. Bien. ¿Qué ocurre con este ejercicio que acabamos de hacer? Ocurre una cuestión que es la siguiente. Y voy a, si me permitís, a ver si borro todo. Ocurre que si marcamos Esto te gusta a ti, Pedro. Una escala en donde aquí son el número de participantes y aquí son pues el número de aciertos o palabras iguales, la curva exactamente es esta, en donde aquí está 1 participante, 2, 3, 4, 5 y a partir de aquí llegamos hasta 20. Bien. En la medida en que participen más personas en el experimento, las palabras comunes descienden a poco menos que una o ninguna. ¿Esto qué quiere decir? Que realmente somos únicos porque cada uno establece las conexiones, las asociaciones mentales distintas del resto. Y por lo tanto, eso nos hace únicos, porque cada uno elige las asociaciones y no son, cuantas más personas participan, con menos similitudes o menos coincidencias se dan. Y esto es realmente importante. Bien. Aquí hay que tener en cuenta, vamos a borrar esto, aquí hay que tener en cuenta dos cosas que os quiero comentar. Bien. Que es la imagen, el poder que tiene la imagen. Y vamos a hacer otro ejercicio más, digamos, algo más difícil que este, pero bueno, en relación con la imagen. La imagen, en primer lugar, estimula. En segundo lugar, tiene un carácter que evoca, es decir, perdón. A ver, un segundo. Evoca con mucha facilidad. La imagen es directa, es decir, va directamente al cerebro y se ubica en un espacio en donde su percepción tiene mucho más poder que la palabra, porque nos identifica de una mejor manera
que la palabra con la idea, ¿no? Y en tercer lugar, es precisa. Es decir, la imagen, siempre que tengamos una imagen, tenemos una imagen exacta de aquello que hemos visto, ¿no? Y en tercer lugar, la imagen, digamos, se ha cultivado un tanto, en perjuicio de esta imagen, se ha cultivado un poco el rechazo a la imagen, ¿no? Este rechazo a la imagen. ¿Por qué? Pues porque se le ha dado mucha importancia a la palabra. La palabra tiene mucha importancia y realmente eso se basa en unas creencias y que yo he oído muchas veces a las personas que participan en memoria, ¿no? ¿Qué creencias? Pues las creencias de que somos incapaces de poder, digamos, crear una imagen porque no tenemos, no sé, la providencia no nos ha dado esa facultad, por lo tanto, somos negados para esa habilidad, etcétera, etcétera. Esto no es real, es decir, todo el mundo tiene la posibilidad de hacer imágenes y en la medida, el aprendizaje tiene lugar en la medida en que se experimenta y, por lo tanto, una mayor experimentación en la realización de imágenes establece también una mayor habilidad a la hora de hacer las imágenes. Y el mapa mental, uno de los fundamentos es la utilización de la imagen. Por lo tanto, la imagen sí estimula, la imagen tiene determinadas características y, sin embargo, nosotros rechazamos la utilización de la imagen por, digamos, circunstancias o por creencias que son absolutamente, infundadas, ¿no? Bien, en relación con las imágenes, vamos a realizar una cuestión que es fortalecer, digamos, la creatividad, la creación de las imágenes. Quiero que cada uno de vosotros intente realizar una imagen, un número, vamos a elegir un número, el 5, por ejemplo, o el 7, en 3 dimensiones. De manera que podamos nosotros, ver una imagen desde todos los puntos de vista y no solamente en el plano, digamos, bidimensional, ¿no? Como en este caso. Este es un 7, está en un plano bidimensional y, por lo tanto, la percepción de esta imagen, tiene menos fuerza que la percepción de una imagen en donde este 7, pues, podría aparecer de una forma totalmente distinta, ¿no? Por ejemplo, vamos a realizarlo aquí, de una imagen como esta, por ejemplo. Es decir, en donde, puede tener ciertas, así hecho de una forma un tanto rápida, pero bueno. ¿Qué ocurre? Que esta evocación es distinta de esta otra. Y el hecho de que nosotros podamos tener una imagen en 3 dimensiones, al principio no estará bien, al principio no será una imagen absolutamente exacta. Podemos hacer el ejemplo en el 7, podemos realizar, pues no sé, tomando como modelo, sobre todo al principio, ¿no? Como modelo de referencia, ese 7 en plano lineal, en plano bidimensional, podemos a partir de ahí, pues realizar algo así, ¿no? Pues no sé si me cabrá. Y aquí entonces, ¿esto qué ocurre? Que a nosotros este 7, hecho aquí de forma un tanto rápida, nos evoca primero una dimensión distinta que este 7 plano. Y esto en mapas mentales tiene muchísimo poder, muchísima fuerza. Entonces,
las imágenes fortalecen la musculatura mental y podemos hacer ahora, y quiero que tomemos, bueno, pues vamos a hacer otro modelo, otro ejemplo. Quiero que toméis como referencia, en vez de un 7, algo mucho más fácil, mucho más sencillo, y dibujéis en la hoja, en ese apartado en el que antes hemos dibujado, que decía felicidad, en ese centro, digamos, en ese centro, en vez de la palabra, y después ahí había otras ramificaciones, pero bueno, nos vamos a centrar en la palabra central. Quiero que dibujéis en ese lugar, y hemos dicho antes que la imagen tiene mucha fuerza y los mapas mentales combinan imágenes y palabras, y sin embargo las imágenes tienen que tener cierta preponderancia sobre las palabras. Quiero que realicéis dentro de ese recuadro, por lo menos no parecido, una imagen de una casa. Y quiero que realicéis con absoluto detalle o el detalle máximo posible, porque realmente eso es lo que va a fortalecer esa musculatura mental, ese recuerdo. Y quiero que lo hagáis con un tema que es hogar. Yo aquí pongo con palabras, hogar. Tema central es el hogar. Quiero que realicéis un dibujo y que sea un dibujo que a vosotros os recuerde realmente o a vuestro hogar o a un hogar que a vosotros os ha impactado por alguna razón, y quiero que realicéis ese dibujo. Si puede ser un dibujo que pueda ser, que sea, pues bueno, en diversos colores, pues no sé, imaginaros, pues no sé, una casa, yo qué sé, una casa con distintos tipos de dibujos. En este caso es difícil porque, bueno, pues estamos, ¿no? Lo que sea, quiero que realicéis ese dibujo. Y no hay imágenes malas. Existen imágenes de primer nivel, como puedan ser estos. Realmente algunos tendréis más habilidad que otros. Y esa habilidad hay que reforzarla a base de crear más imágenes, porque eso, por otra parte, nos va a obligar a ver las cosas que tengamos delante de otra manera, porque nos estaremos dando cuenta de todas las dimensiones, color, forma, en la medida en que necesitemos para después realizar los mapas mentales. Por lo tanto, bueno, pues a ver qué tal nos sale este ejercicio de poner establecer una imagen a la palabra hogar. Venga, damos un minutito. Un minutito. Bueno, chicos, pues venga, a ver. Y nos contáis la experiencia. El objetivo de este ejercicio, bueno, es sobre todo, es un objetivo de liberar. El gran... Dice que si en 3 dimensiones o no hace falta. Bueno, si es en 3 dimensiones, bien, pero no hace falta que sea en 3 dimensiones. Quiero que realicéis ese dibujo. Puede ser un dibujo lateral, puede ser un dibujo frontal. Mejor. Puede ser un dibujo parcial de una casa, o de algún, no sé, de alguna imagen relativa al hogar, la que vosotros queráis, que os evoque pues una casa que vosotros la veáis, ¿no? Mentalmente. El objetivo es liberar el gran poder que tiene la mente. Si bien ahora, bueno, pues porque desde hace bastante tiempo no habéis dibujado o porque no ha sido una actividad que la hayáis hecho con regularidad, a lo mejor os cuesta más. Pero realmente el hacer imágenes, el hacer dibujitos, no es una cuestión infantil. Y muchas veces se ha asociado digamos, ese prejuicio de que es una cuestión más propia de los niños y, bueno, dibujar es algo infantil y no es así. Refuerza las capacidades de almacenamiento y no solamente de almacenamiento, sino también de evocación mental, ¿no? La imagen nos hace recordar con mucha más precisión y, bueno, pues además enfatiza, la imagen enfatiza ese almacenamiento y sirve para asociar con mucha mayor facilidad los conceptos y las ideas, ¿no? Bien, otro de los objetivos que se pretende con este ejercicio es incrementar el placer estético. Seguramente alguno dirá, pues a mí me ha salido una chapuza. Pero bueno, es el placer estético. Si ahora realizáis una casa que, bueno, sea algo más sencilla, pues probablemente
con la forma, con el hábito de seguir haciendo, pues salga mejor, ¿no? Por otra parte, tenemos que erradicar el no uso de las imágenes. Tenemos que hacer dibujos, y en la medida en que hagamos dibujos también definimos mucho más y mucho mejor la posible asociación con ideas que realmente nos representan más fácil y nos evocan de forma más fácil a través de la imagen. Y bueno, pues también, ¿por qué no decirlo? Bueno, pues también relaja, no solamente relaja hacer punto, sino hacer dibujitos relaja, ¿no? Yo esto lo he comprobado cuando hago muñecos y cuando hago caras, pues al principio no me salía ni una, ¿no? Después ya uno va mejorando y ya va fijándose en aspectos de la fisonomía de las personas y al final tiene distintos moldes, ¿no? Pues porque la observación también mejora cuando uno hace dibujitos y se fija mejor en las cosas, ¿no? Y sobre todo también, bueno, la visualización, el cultivar el poder enorme que tiene visualizar, ¿no?, las cosas mentalmente e intentar después trasladarlas a dibujo. No sé si no sé si lo hacéis. Aquí Borja dice que efectivamente una chapuza. Me cuesta mucho, dice, mira y jajaja. Bueno, mira, no pasa nada, ¿no? Realmente eso es lo que nos ocurre a todos, es decir, y distintos tipos de dibujos, ¿no? Si intentáis hacer un barco, pues ocurre lo mismo. Lo que pasa es que la próxima vez que vayáis a ver un barco, os daréis cuenta de tanto la proa como del babor, qué es lo que tiene, el estribor, en la popa, qué tipo de mástil, cómo está enganchado. De alguna manera la percepción de la información y la asimilación de la información se hace de otra manera. ¿Por qué? Porque uno presta más atención y presta una atención distinta, ¿no? Vamos, comparto. Sí, sí. Vale. Bien. Mapas mentales es similar a poder de asociación. Y en este sentido, el crecimiento de un mapa mental es infinito. Y digo infinito porque realmente lo es. Es decir, antes hemos realizado una prueba que es la siguiente, y es establecer la palabra felicidad. Bien. Y en la palabra felicidad hemos establecido después unas líneas que son, y veréis que estas líneas las dibujo de forma, o sea, con trazo distinto, con un trazo distinto. ¿Por qué las dibujo con trazo distinto? Y van en sentido, digamos, lateral. ¿Por qué las dibujo de forma distinta? Porque realmente son las primeras ramificaciones, son las primeras asociaciones que voy a establecer con respecto a la palabra felicidad. Son, pues, aquellas que habéis fijado vosotros. Bien, vamos a poner aquí, y quiero que me veáis diciendo en el chat algunas de las palabras que vosotros habéis establecido en este tipo en estas ramificaciones. Es decir, esta es una asociación libre, una asociación de imágenes, una asociación de palabras, porque ahora vamos a poner las palabras aquí justo encima de cada una de las ramificaciones. Y si me vais diciendo, pues bueno, pues Borja o Elena, me vais diciendo alegría, bueno, pues aquí ponemos, aquí vamos a poner alegría. Risa, familia. Risa, familia, libertad, bienestar, bueno, bienestar, sonreír, más emoción, amor, descanso. Bien,
Y nos falta una y vamos a poner vida, que aparece ahí por parte de Amaya. Bien, ¿qué estamos haciendo? Estamos elaborando una asociación de distinto tipo de conceptos con bienes, con felicidad, alegría, risa, familia, libertad, vida. Y estas son las primeras, vamos a ponerlos aquí, las primeras asociaciones. Y son asociaciones primarias. Después veremos qué importancia tiene la jerarquía, qué importancia tiene la categorización, cómo se hace. Bien, a su vez, y quiero que me vayáis diciendo, yo voy aquí a hacer una cosa que es la siguiente. Bien. ¿Qué estoy haciendo? Estoy haciendo ramificaciones de cada uno de las asociaciones primarias. Y estas ramificaciones funcionan de la misma manera que funciona nuestro sistema neuronal. De manera que de cada una podemos tener distintas y las estoy pintando de color verde y con una línea un tanto más fina que las asociaciones primarias. Y vayamos ahora. Quiero que me digáis ahí en el chat, Pedro García, bien, quiero que me digáis con alegría, con respecto a alegría, tres asociaciones distintas que nos unen o que nos asocian con alegría. Venga, vamos a hacer entre todos. Dinero. Perdón, voy a cambiar de color. Dinero, vamos a ver, Dinero. Otra. Realización. Otra más. Venga, vamos a hacer por lo menos un par de ellas o tres. Vamos a hacerlas de manera que quede un poco a la vista cómo se estructura un mapa mental. Dinero, realización, satisfacción. Gracias. Amor. Bueno, vamos a colocar aquí otro que es amor. Ahora ponemos el... aquí, dinero, satisfacción. Bien. Vamos con la risa, ¿no? Vamos otra mención con la risa. Bien. ¿Qué asociaciones nos vienen a la cabeza ahora de forma inmediata con la risa? Amigos, amistad, chiste, bueno, chiste, película. Bien. Vayamos con la familia. Familia, niños, decís ahí alguno. Amor. Niños, vacaciones. Amor, compartir. Es decir, estamos viendo que realmente estamos organizando, y esto puede ser algo que crezca de forma exponencial. Llegados aquí, podemos coger, y vamos a hacer podemos coger este aspecto, por ejemplo, del amor, ¿vale? Y podemos hacer lo mismo que hemos hecho con felicidad, con amor. Es decir, que cada uno de los elementos que acabamos de mencionar, de las asociaciones secundarias, digamos que las he puesto con una línea más finita que la asociación primaria, en este caso alegría, las otras van con una línea mucho más fina y según nos vamos alejando del nódulo principal o del elemento principal, las ramificaciones se van haciendo más pequeñas y también, la letra. Sin embargo, eso no me impide que coja, en este caso, la palabra amor y haga lo mismo con amor. De manera que tengo
en este caso tendría amor como palabra central, como elemento central, y a partir de ahí pues tendría distinto tipo de vinculaciones, ¿no? O de asociaciones. En este caso, bueno, he pintado con 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué ocurre cuando no nos acordamos? Por ejemplo, elegimos una palabra, película, y hacemos la misma, hacemos lo mismo, es decir, película, y queremos desarrollar esta idea, que es una asociación secundaria, la queremos desarrollar como idea principal y no nos acordamos. Entonces, lo que yo os recomiendo que hagáis es establecer distintos tipos distintos tipos de ramales, pueden ser entre 4 y 8, ¿no? En este caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien. Y aunque no se os ocurra ninguna, establecer esos 8 ramales. Porque la mente inmediatamente después intentará cubrir esos espacios en blanco que en un principio no se nos ocurre nada, ¿no? ¿Y esto por qué? Pues por lo que he dicho al principio, es decir, la mente intenta cerrar las ideas, la mente intenta que las ideas sean redondas, ¿no? Si digo, como he dicho al principio, 1, 2, 3, la mente tiende a pensar 4, ¿no? Entonces, por ese motivo. Y ella se encargará de dar contenido tanto al 1, al 2, al 3, a todas las ramificaciones que habéis abierto. Con esto, dos cosas. Las relaciones entre palabras van incrementando en complejidad y poder, ¿no? Y por lo tanto, la memoria, esto que estamos haciendo aquí, que es únicamente palabra, la memoria, al final, la memoria de alguna forma funciona por activación. Y la memoria, en la medida en que nosotros activamos aquí palabras, mejor dicho, imágenes, porque lo hacemos con palabras, porque hacerlo con imágenes pues es más complicado, ¿no? Pero este tipo de imagen, porque esto no deja de ser imagen, funciona por activación y se difunde a través de la palabra y a través de la imagen y por ahí se asocia. Bien, cuando hablamos de cartografía mental, hablamos, por tanto, de sobre todo la imagen. Y en la medida de lo posible, por favor, utilizar siempre imágenes. Una imagen tiene muchísima más fuerza que una palabra. Y el poder de los mapas mentales, pues bueno, aparte de ser un instrumento de aprendizaje increíblemente bueno, ella misma es una imagen. La imagen nos queda, las imágenes que nosotros vayamos a hacer se impregnan en la propia mente y al final el mapa mental que tenemos, y aquí lo estáis viendo, este mapa mental que tenemos aquí, realmente en sí misma es una imagen. Obviamente esto necesita una estructura, y aquí, pues bueno, de alguna manera hemos establecido esa estructura, ¿no? Una estructura que obedece por jerarquía y categorías. Y aquí hemos visto, ¿no? Hay ideas de ordenación básicas, que son, en este caso, las ideas que son primarias, conceptos clave y bueno, en ese sentido, por ejemplo, ¿no? Si nosotros pusiéramos aquí, y quiero que me ayudéis en este ejercicio que vamos a hacer, a ver si borramos. Por ejemplo, el concepto, si os digo el concepto, no sé, vamos a elegir, se me ocurre máquina, ¿no? Ya que tenemos aquí, tengo a mi vera a una máquina. La máquina, ¿qué categoría qué concepto nos sugiere? Vamos a hacer el ejercicio, ¿no? Y a ver si nos ayudáis y hacemos entre todos. Por ejemplo, el concepto máquina. Vamos a poner máquina.
El concepto máquina puede evocarnos... Bueno, vamos a ver si borramos este rojo, que no quiero el rojo, quiero otro. Como veis, estoy utilizando distinto tipo de colores porque realmente eso es lo que nuestro cerebro agradece. Bien, si tengo máquina, el concepto de máquina, ¿qué nos sugiere? Por ejemplo, venga, vamos allá. ¿Qué nos sugiere el concepto de máquina? Máquina es concepto genérico. Dentro de máquina podemos tener, pues no sé, vehículos. Vehículos, digo yo. El vehículo, pues no sé. Dentro de vehículos, bien, automatización. Bien, puede ser automatización, puede ser automatización, puede ser un concepto, digamos, un asociado a máquina. Robot será dentro de automatización una categoría. Dentro de automatización tendremos, pues no sé, robots, tendremos máquinas, ordenadores, ¿no? Dentro de vehículos, por ejemplo, ¿qué se os ocurre? Dentro de vehículos podemos tener vehículos, por ejemplo, gasolina, ¿no? Y aquí podemos tener diésel. Dentro de gasolina podemos tener, por ejemplo, dentro de gasolina podemos tener, ¿cuáles? Turbo. ¿Y qué otros podemos tener? Gasolina, turbo y normales. Normales, ¿no? Dentro de los normales podemos tener, por ejemplo, dentro de los normales podemos tener motor. Ahí decía alguno. Motos, autobús, diésel, taller, turbo. Motos, autobús, coches, aquí no pone, pero bueno, coches, y podemos tener, pues, no sé, tractores, ¿no? Motos, coches, tractores, autobuses, coches y tractores. Y dentro de coches, por ejemplo, ya yendo dentro de coches podemos tener, pues, no sé, imaginemos, pues no sé, un Audi. Y al Audi le vamos a poner las 4 arandelas que tiene, ¿no? Efectivamente, dentro de coches podemos tener, bien, mira, eso me gusta, dentro de coches podemos tener deportivos, a ver, un segundito, deportivos, comerciales, pueden ser turismos, ¿no? ¿Me seguís? Berlinas. Y dentro de los deportivos, es decir, podemos hacer, y ya veis dónde hemos ido, ¿no? A partir de un concepto que establece una jerarquía, evidentemente podemos ir hacia arriba. Es decir, máquina, puede ser al mismo tiempo, digamos, una asociación primaria de un concepto superior. Entonces, bueno, podemos ir a donde queramos. Y en este sentido, dentro de automatización podríamos desarrollar a la automatización también a otros niveles de asociación, al infinito, ¿no? Con esto, realmente, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos estableciendo una ordenación jerárquica dentro de cada uno de los conceptos, porque no todos tienen el mismo rango ni el mismo valor. Por lo tanto, la categorización sugiere un conjunto de niveles, un conjunto de categorías en donde habrá que establecer una jerarquía. Y eso en un mapa mental es importante. Efectivamente, en este momento, bueno, pues yo lo que os aconsejaría, dado que esta complejidad podemos irla haciendo hasta donde queramos, yo lo que os aconsejaría es empezar a hacer mapas mentales sencillos, mapas mentales que no tengan mucha complejidad, porque el carácter irradiante de un mapa mental es infinito, es decir, puede generar ideas de lo más dispares, ¿no? Y por ejemplo, a ver, la idea de
volviendo un poco al principio de lo que hemos comentado, la idea, vamos a ver, por ejemplo, si yo tengo la idea de felicidad, por de alguna manera enganchar con lo que hemos hecho al principio, vamos a ver, tengo la idea de felicidad, ¿no? La idea de felicidad, por ejemplo, pues no sé, vamos a establecer aquí distinto tipo de ramales, ¿no? Distinto tipo de ramas, o derivaciones o asociaciones, como le queráis llamar. Bien, en donde podemos establecer como primera, pues no sé, imaginaos actividades, ¿no? No sé, se me ocurre. Vamos a ver, vamos a pintar aquí un distinto color. Actividades. Por ejemplo, pensemos, actividades. Sí os voy a decir que, por ejemplo, aquí la palabra que pongamos, ¿no? Debe tener la misma largura que el ramal que dibujemos, ¿eh? De manera que, porque eso, primero, ayuda a establecer una mejor asociación entre el ramal y la propia palabra o imagen, y en segundo lugar, también ahorra espacio. Por ejemplo, pongamos aquí, vamos a hacer un uso también interesante dentro de los mapas mentales de los colores, ¿no? Vamos a poner aquí gente, que también esto hay que tenerlo en cuenta, en la medida en que nosotros establezcamos palabras con distinto color, la asociación va a ser mucho mejor y, por lo tanto, a partir de ahí, bueno, podemos digamos, diseñar distinto tipo de ramificaciones en donde, por ejemplo, aquí puede ser la familia, aquí puede ser amigos, aquí puede ser hermano, aquí puede ser, yo qué sé, intérpretes, ¿no? Y ir estableciendo distinto tipo de ramales con distinto tipo, o sea, con distintos tipos de asociaciones primarias con distinto tipo de asociaciones a su vez de cada uno de las primarias. Bien, yo quiero comentaros, porque bueno, ya siendo hora también, son las 10 menos cuarto, sí os quiero comentar algunas instrucciones a la hora de que os sirvan a la hora de hacer los esquemas, los mapas mentales. En primer lugar, bien, a la hora de hacer un mapa mental tenéis que tener en cuenta 3 cosas. Primero, instrucciones, aceptar. Instrucciones, primera, una, aceptar. ¿Aceptar qué? Aceptar una primera etapa. Es decir, si vais a hacer un mapa mental ahora, tenéis que olvidaros de vuestros prejuicios o de vuestras creencias que podáis tener, de vuestras limitaciones. Evidentemente os vais a encontrar con situaciones que a lo mejor no os salen. Bien, entonces no importa. Es decir, primero tenéis que olvidar vuestras propias limitaciones que las tendréis a la hora de hacer imágenes o a la hora de establecer asociaciones o a la hora de realizar las ramificaciones. Bien, seguir exactamente las leyes que después os voy a comentar. Bien, segundo lugar. Aplicar. ¿Aplicar qué? Crear mapas mentales. Y os voy a dar un consejo. Aplicar las leyes que os voy a comentar ahora, a continuación, y crear mapas mentales. Por favor, crear aproximadamente unos 100 mapas mentales aplicando las leyes y las recomendaciones que os voy a dar ahora. E incluso desarrollar un estilo personal. Cuando tengáis los 100 mapas mentales, por favor, ir guardándolos, porque vais a ver en esos 100 mapas mentales, y no es una exageración ni un número arbitrario, es decir, cuando uno hace 100 mapas mentales, su disposición de orden, de jerarquía, de ubicación de los conceptos principales, de cómo establecer los colores, de cómo realizar dimensiones, es decir, dar a las imágenes
esa dimensión que os cuento que es interesante, establecer conexiones entre los distintos tipos de ramificaciones. O sea, todos esos elementos y todas esas habilidades que al principio os he comentado van integrándose de forma sucesiva. Es decir, no vais a utilizar todas las habilidades desde el principio porque eso realmente suele ser bastante difícil. Entonces, cuando uno lleva ya aproximadamente unos 100 mapas mentales, es cuando empieza a tener la estética del mapa mental, tener el dominio del espacio, tener el dominio de los interlineados, porque de manera que no se le agolpen unas ramificaciones con otras, empieza digamos, a tener la mente o en la mente una composición mucho más elegante de lo que puede ser un mapa mental, y desde el principio además, ¿no? Entonces, eso permite un desarrollo personal que es interesante. Y en tercer lugar, sobre todo, trabajar de forma continua, ¿qué? Pues trabajar las habilidades corticales que os he comentado antes. Y esta ha sido la primera mención que he comentado hoy al empezar la sesión, ¿no? Trabajar las habilidades corticales. Fijaros mucho en los objetos, fijaros en su diseño, fijaros en el color, fijaros en cómo se ve en esa imagen tridimensional, porque esa percepción que tengáis distinta de las cosas os va a ser muy útil después a la hora de hacer los mapas mentales. Y sobre todo, bueno, adaptar las distintas formas, es decir, ir adaptando. Seguramente si ahora hacéis pues un cubo os salga bien, porque un cubo no tiene misterio, pero sin embargo si pretendéis hacer otra figura, pues a lo mejor, pues no sé, imaginaos, pues bueno, a ver. Bueno, esto que veis aquí es muy simple, son trazos muy simples. Este es distinto. Haciendo se aprende. Y no hay mejor enseñanza que la práctica, como bien sabéis, ¿no? Entonces, trabajar de forma continuada, hacer todos los días dibujitos de algo que habéis visto durante el día, porque eso os va a permitir una mayor habilidad y una mejor habilidad. Bien, ¿qué leyes rigen los mapas mentales? Bueno, en principio, os voy a comentar para que por lo menos... Bien, hay dos aspectos fundamentales. El aspecto de la técnica, vamos a ver aquí, técnica, y el aspecto del énfasis, el aspecto de la diagramación. En el aspecto de la técnica, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Bien, de una parte, énfasis. De otra parte, voy a anotar todas primero y después ya comentamos. Asociación, fundamental. En tercer lugar, la claridad. Y en cuarto lugar, aunque esto se consigue a base de hacer, es un estilo personal. Estilo personal. En el énfasis que quiero caracterizar, el énfasis es uno de los factores fundamentales para la mejora de la memoria y de la creatividad. Es decir, nosotros en el énfasis hay una serie de aspectos que hay que tener en cuenta. Primera, la imagen central, es decir, establecer en el centro del mapa mental una imagen, ya lo que queramos. Si es de la felicidad, una imagen que nos evoque la felicidad, una imagen hecha con todo lujo de detalles. Dos, las imágenes tienen que tener extensión en todo el mapa mental. Es decir, el mapa mental tiene que ser fundamentalmente imagen. Vale que haya palabras justo encima de cada una de las ramificaciones en ocasiones. Sin embargo, idea fundamental. El mapa tiene que estar compuesto por imágenes y al mismo tiempo el mapa en sí mismo es de hecho una imagen. Esto es importantísimo.
imágenes en toda la extensión del mapa mental, no solamente en la parte central o digamos, en el elemento principal. La imagen establece una conexión distinta entre el ojo y el cerebro, y por lo tanto, importante. La imagen central, a poder ser que tenga 3 o más colores. Es decir, esa imagen que hagáis de la casa que habéis hecho, intentad que tenga por lo menos 3 colores. Si puede tener más colores, mejor, porque de esa manera queda mucho más impregnada, queda mucho más asentada en la mente. Dimensión, una cosa muy importante, es decir, la dimensión tridimensional, la tridimensionalidad de la imagen ayuda mucho más y también a lo largo de las palabras. Si yo, por ejemplo, digo nuevo, ¿no? Digo nuevo, si pongo nuevo de esta manera o a la N le doy una imagen tridimensional, ¿no? Una imagen tridimensional que puede ser algo así. Si la U, en vez de hacer así, pues hago una U que de alguna manera me posibilite una cosa de estas, es una U distinta esta que una U esta. Entonces, la dimensión incluso en palabras, la tridimensionalidad incluso en palabras. El tamaño de las letras es importante, es decir, las letras tienen que ir de mayor a menor tamaño en función de que se alejen del centro nodal o del centro de la imagen hacia la periferia. De manera que, bueno, pues podamos tener letras grandes, sobre todo al principio, en asociaciones primarias y posteriores en tamaño medio, pequeño o incluso diminuto, siempre que haya necesidad de establecer algún tipo de letra. Hay que organizar el espacio, que no nos ocurra que realmente el espacio, bueno, pues empecemos a hacer el mapa mental y el espacio se nos queda reducido, muy comprimido, o nos hayamos extendido demasiado por una parte y demasiado poco por otra. Esto lo hace, esta habilidad se consigue a partir de la propia realización de los mapas mentales. Y lo que decía antes, un espaciado apropiado, interlineado, digamos, o interramificación, hay que cuidar también. De manera que el mapa ofrezca siempre una sensación de estar equilibrado. Bien, esto en relación con el énfasis. Después, las asociaciones son absolutamente fundamentales y en eso hay que establecer, digamos, hay que utilizar flechas, ¿no? Las flechas son importantes y las flechas para establecer conexiones entre ramales distintos, entre ramas distintas y dentro de las propias ramificaciones. Importante dentro de la asociación, colores. Colores y códigos. Podemos utilizar, pues no sé, triángulos, podemos utilizar cruces, podemos utilizar, yo qué sé, subrayados, podemos utilizar círculos, podemos utilizar todo tipo de códigos que a nosotros nos resulten de utilidad. Bien, tercero, énfasis, asociación, claridad. Es decir, los garabatos traban el aprendizaje y, por lo tanto, los garabatos no pueden establecer asociaciones y, bueno, pues es importante que el mapa mental sea claro. Estableced, por favor, una palabra clave por línea. Es decir, si establecemos un concepto inicial y aquí tenemos un ramal, un ramal, en este ramal tenemos otra palabra concreta, no utilicemos 2 palabras en la misma rama. Utilicemos una sola palabra por rama. Esta palabra que utilicemos que sea en imprenta. Es importante, el formato de imprenta nos permite una claridad de percepción y, por otra parte, las palabras clave, si tenemos palabras clave, que las tendremos, que estén sobre cada una de las líneas. Es decir, nunca sobrepasen las líneas. Tienen que tener la misma dimensión las líneas que las palabras. Se pueden unir las líneas entre sí
De manera que, como hemos visto antes, coches, el concepto coches puede tener dos líneas que se unan al concepto jerárquico coches. Pueden ser deportivos y pueden ser familiares, ¿no? Entonces, unir las palabras, no dejéis ramales sueltos porque al final eso no tiene buena finalidad. Y bueno, pues límites de vinculación. El papel, por favor, horizontal, siempre en horizontal. Y las letras impresas, además de que sean, pues letras impresas claras, siempre rectas. La diagramación, ¿a qué hace referencia? Hace a dos conceptos. Primero, jerarquía y, en segundo lugar, orden numérico. Es decir, nosotros podemos, hay que establecer jerarquía y eso hemos hablado antes, y orden numérico. Es decir, las ramas las podemos ordenarlas de forma numérica para, de esa manera, establecer nuestra secuencia de explicación y, tener un cierto orden mental también. Recomendaciones, y con esto finalizo. Recomendaciones, vamos a ver si borramos esto. Recomendaciones, en primer lugar, hay que romper, y esta es una recomendación que siempre hago a los alumnos, hay que romper el bloqueo mental. El bloqueo mental. Antes os he comentado algo en relación con este tema. Si establecemos una idea y no se nos viene ningún desarrollo, ninguna palabra, como al principio habéis hecho con la palabra felicidad, añadir líneas en blanco. Añadir líneas en blanco y haceros preguntas. Haceros preguntas. ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Para quién? Haceros preguntas. Y sobre todo añadir imágenes, ¿no? Es decir, hay que romper ese bloqueo mental. Insisto que el cerebro siempre partiendo de una idea central, aunque no tengamos ningún tipo de idea o de palabras que podamos asociar a ese concepto clave primario, siempre nos va a buscar. Siempre va a buscar distinto tipo de palabras que podamos asociar a esa idea principal. Añadir imágenes y recomendaciones, revisar los mapas mentales que hagamos. Es decir, cuando vayamos haciendo 25 mapas mentales, revisar los primeros, ver los últimos y de alguna manera mejorar esos resultados que estamos teniendo. Bien, por último, 3 cositas en relación con esto que estamos comentando y que tienen incidencia con la actitud que tengamos ante los mapas mentales. En ocasiones yo suelo ver que hay cierta crispación cuando uno ve que no sale nada o le sale un mapa mental que es un churro. La actitud mental, como siempre, y no tengo ninguna duda porque ya os conozco a todos, una actitud mental positiva. Copiad las imágenes del entorno, copiad las imágenes que veis en vuestro entorno, daros cuenta de cómo son, dibujarlos mentalmente y después en papel, y sobre todo confiar en los mapas mentales. Es decir, cuando nos enfrentamos con lo que hemos puesto en un mapa mental, al principio tenemos la sensación de que no vamos a ser capaces de, desarrollar todos los conceptos que nos establecen, pero el nivel de asociación que se ha fijado en el mapa mental ayuda de una manera brutal a desarrollar esos conceptos y a partir de esos conceptos la mente busca otras asociaciones para poder, explicar lo que en ese mapa mental hemos dibujado, ¿no? Y sobre todo que, esto con el tiempo, que el mapa mental sea un mapa mental además de efectivo, además de eficaz, además de colorido, además de dimensional, además de todas esas habilidades que seguro que las vais a utilizar, que sea un mapa mental bonito, que sea un mapa mental innovador, que sea un mapa mental creativo, que no sea un mapa mental ubicado en patrones que ya conocemos. No, un mapa que realmente ensalce aquello que queremos transmitir y que sea interesante, ¿no? Bien, y el ambiente de trabajo, pues nada, un ambiente de trabajo, pues lo mismo de siempre, ¿no? Con ventilación, sobre todo con ventilación, ambiente agradable,
una temperatura adecuada y esas cosas, que seguro que eso lo tenéis de continuo. Y bueno, he intentado con esto establecer unas líneas básicas de lo que son los mapas mentales y de las leyes que las gobiernan y de alguna manera, pues bueno, daros una idea de cómo hacerlo. Insisto, empezad a hacer mapas mentales básicos, coged una cuartilla y en esa cuartilla, bueno, pues ordenar algún concepto, ¿no? Pues no sé, limpieza y ir desarrollando ese mapa mental. Para eso tener siempre materiales a mano, colores, tener dibujos, tener imágenes, tener símbolos, tener intentar dibujar objetos en distintas dimensiones, en 3 dimensiones, y no tirar el papel que hagáis, es decir, no tirar el mapa mental que hagáis, sino ponerle fecha y guardarlo, porque en la medida en que vayáis haciendo más mapas mentales, incluso que no las terminéis, porque a veces ocurre que uno pues no las termina, guardarlas, porque realmente cuando tengáis 50 o 60 o 100 mapas mentales, como os he dicho antes, vais a ver la evolución, la diferencia, y eso pues sencillamente se debe a que cuando el cerebro está posicionado en percibir la información de forma distinta, porque en los objetos o a los objetos les miramos de forma distinta, porque vemos en ellos dimensiones, colores, tal. Cuando eso ocurre, el cerebro percibe la información de forma diferente, ¿no? Y por lo tanto después tiene más facilidad de evocar esa información que hemos visto para poder reflejarla de esa manera. Bueno, crack. Un placer. Espectacular, espectacular. Nos ha dado, no una masterclass, nos ha dado un curso total de cómo hacer mapas mentales, algo fundamental para cada uno de nosotros como emprendedores, como dueños de negocio, como profesionales que, bueno, pues que quieren llevar todo estructurado, que quieren agilizar esos procesos de aprendizaje, de memorización. Y bueno, pues una vez más, muchas gracias, maestro. Muchas gracias una vez más por haber estado en mi casa, por estar en mi casa, por estar compartiendo todo lo que nos estás compartiendo, todo el valor que nos estás compartiendo. Y eso es de lo que va. Una vez más, os lo quiero comentar, es de lo que va la Escuela Internacional de Neurotrainers, es de lo que va todo esto, de dar, de ayudar. De alguna forma tú puedes enseñar algo, de alguna forma tú nos puedes enseñar tu expertise, y eso es lo que buscamos, ¿de acuerdo? Que tú de alguna forma, que todos nosotros nos podamos nutrir de nosotros, ¿vale? Porque imaginaros, si tenemos cada vez más personas y cada vez acceden más personas de diferentes gremios, de diferentes bueno, pues, áreas, imaginaros qué conocimiento podemos llegar a tener, de poder tener en esta plataforma que de alguna forma hemos querido de forma visionaria, o detrás está nuestra misión, poder aportar a todas las personas que de alguna forma confiaron en su día en nosotros. Hemos hablado de un montón de temas, desarrollo personal, de YouTube, de Facebook, hemos hablado de la parte económica, hemos hablado de Feng Shui, de hablar de poder negociar con los hoteles, de mapas mentales, de lectura rápida, de contar historias, de hacer vídeos, bueno. Es de alguna forma nutrirnos de ese aprendizaje, y creo que esto marca la diferencia, el poder hacer que nuestras formaciones, nuestras capacitaciones se queden ahí solamente en ese curso y adiós muy buenas, y dejar de hacer eso, sino seguir aportando valor, seguir aportando un seguimiento, seguir aportando una ayuda a todos y cada uno de los miembros de Neurotrainer. Creo que es una misión muy bonita, que no es una misión de Juan Carlos. Creo que puede ser que la empezó Juan Carlos, pero que verdaderamente los que se sienten neurotrainer, y esto es muy importante que tengamos el concepto lo tengamos muy claro. Una cosa es haber sacado la certificación internacional de neurotrainer, ¿de acuerdo? Eso es muy importante. Tienes un contenido de valor, tienes un contenido espectacular, increíble, que te hace diferente, pero otra cosa es ser neurotrainer, ¿de acuerdo? La filosofía de neurotrainer. En este caso, por ejemplo, tengo aquí a Gorka, y él es neurotrainer, él se siente neurotrainer, yo veo que habla como neurotrainer, que siente como neurotrainer, porque yo hablo con él y lo único que busca en casi todo momento es ayudar. Le comentaba cuando hablamos del concepto de dar estos mentoring, él hubiera estado todo el año
todo el año dando todo lo que puede. Y eso es la filosofía Neurotrainer, que no solamente se quede en recibir, que no solamente se quede en asistir a estas formaciones. ¿De qué forma podemos ayudar, no? ¿De qué forma puedes ayudar a esta familia? Porque de esta forma podemos crecer de una forma espectacular en todo momento en nuestras vidas, en nuestras profesiones y en nuestros negocios. Porque como dice nuestro lema, somos diferentes. Y cuanta más información tengamos de diferentes disciplinas, de diferentes maestros, como sois cada uno de vosotros, pues cada vez vamos a crecer más. Yo establecería si me permites, Juan Carlos, ¿Cómo no? yo establecería una similitud entre los mapas mentales y la filosofía Neurotrainer, ¿no? Es decir, en la medida en que las ramificaciones y nuestras aportaciones sean cada vez más, más nos vamos a nutrir todos de todas esas ramificaciones, con lo cual mejor para todos y más interesante y todos salimos ganando, ¿no? Me gusta esa analogía de los neurotrainers somos totalmente, hoy mapas mentales, pero hoy el bueno de Rafa haciendo vídeos y habiendo pasado ya muchos de vosotros por aquí, por el búnker del crack, muchos ya conocéis a Rafa, que es mi videomaker, la persona que se encarga de toda la parte audiovisual, de todos mis vídeos. Bueno, pues ha estado también grabando a Gorka y me decía, si es que me tenéis fascinado los neurotrainers. Es que yo, cada vez que hablo de vosotros, de los neurotrainers, os hablo de que sois como los X-Men. Dice, sois los X-Men de ahí fuera, ¿no? Sois cada uno de vosotros, os he visto y es que sois excepcionales, pero cada uno de vosotros tenéis una habilidad, uno es Lobezno, el otro es, la otra es, ¿cómo se llama la otra? Electra. Bueno, es que cada uno de nosotros tiene un talento que de alguna forma con estos mentorings queremos desarrollarlo, queremos sacar ese talento, ese superpoder que tenemos, como nos decía el bueno de Rafa, tenemos los X-Men, los neurotrainers. Y bueno, pues nada, no sé si tenéis alguna pregunta. Una vez más, un placer estar con todos vosotros, volveros a ver. Ahora, no sé si tenéis alguna pregunta antes de terminar. Yo tengo una pregunta. Sí, Elena, cuenta, cielo. A ver, es para que me quede todo claro. Sí. Ahora lo que tenemos que hacer es hacer muchos mapas de lo que vayamos viendo para ir sobre todo dibujando, mejor dibujando que poner letras, ¿no? Sí, sobre todo en los mapas mentales que sean fundamentalmente utilización de imagen. Eso no quita para que en algún momento haya alguna referencia de alguna palabra concretamente encima de alguna rama, pero sobre todo que sean imágenes que estén, básicamente esa imagen, ¿no? Sí. Y más el concepto de hacer porque lo que decía Gorka y como sucede todo, vosotros y tú además que dentro de muy poco vas a estar en el máster de integración Neurotrainer, al final es de eso de lo que se trata, ¿no? Va a llegar un momento en el que vas a hacer tantos, que va a llegar en ti una maestría. Es decir, cuando vas a dibujarte el destino, por ejemplo, pues puedes coger el GPS, ¿vale? Para ir de un lugar a otro, pero también te lo puedes dibujar después para ir practicando. O lo que vas a hacer en el día, es decir, en vez de cogerte la agenda y ir apuntándotelo en la agenda, yo cojo muchas veces y preparo allí unos mapas mentales. Permitidme, esto lo vais a aprender, no sé si estáis viendo, por allí tenéis a la jefa, no sé, ahí tenéis a la jefa, no sé si se ve. A ver. Sí, se ve. Esperad, os quiero enseñar. ¿No veis allí encima de la botella los mapas mentales que tengo yo? No se ven. Papeles. Al fondo. Bueno, sí. Justo encima de la botella. Sí, lo que pasa es que no se ve. Esther, indícaselos. Sí, pero no se ven, sí. Vale, bueno, pues esos mapas mentales, tú, por ejemplo, Elena y todos los que vais a estar en MIN, vais a aprender a hacerles, es para llevar todo lo que es tu estructura, todo lo que es tu negocio, porque como ya sabéis, los máster de integración Neurotrainer, los MIN, vamos a trabajar la integración, pero ya sabéis que os he querido obsequiar a todos, y bueno, ahora os lo comento cuando terminemos la grabación, que esto sea cómo trasladar eso que sabéis y expertise en un auténtico negocio, ¿vale? En cómo vais a desarrollar y trabajar como un auténtico negocio. Y una de las cosas que vamos a hacer en MIN es concretamente cómo llevar tu negocio a eso. Yo ahí lo estuve, creo que he sido el otro día, te lo estuve enseñando, ahí yo tengo todo el año y tengo un trimestre. Entonces, tengo todo mi negocio plasmado en 2 hojas. ¿Vale? Vais a aprender a hacerlo. Lo importante es eso, ¿no, Elena? Que hagas muchos,
pero en cosas simples. Es decir, tú que te dedicas al mundo de la nutrición, hoy voy a hacer macarrones con, yo qué sé, con lo que sea, con calabacín. No. Bueno, pues coges y empiezas a hacer los dibujos, empiezas a tirar los ingredientes que necesitas, que lo intentes hacer con todas las cosas. Sí, los mapas mentales. Una cosa como el Ishikawa, o sea, pero en mapa mental, ¿no? Sí, pero sobre todo empieza por cosas fáciles, ¿no? Fáciles. Es decir, cógete un DIN A4 y haz una cosa fácil. Y bueno, pues concepto, pues vacaciones. Bueno, y intenta hacer todo lo que vacaciones te pueda, no sé, recordar, ¿no? Intenta hacer algo que tenga color, que sea dimensión. No intentes establecer asociaciones hasta un 5º grado, no. En un primer, 2º grado, hasta ahí. Y si trabajas la imagen, mucho mejor. Pero intenta siempre a partir de conceptos sencillos, vacaciones, amistad, yo qué sé. Y en ese sentido, trabájalo, porque vas a tener el recorrido que un mapa mental exige, es un recorrido largo y es un recorrido en el que primero tú vas a tener que mejorar tus habilidades, digamos, de dibujante, tú vas a tener que integrar el color, tú vas a tener que integrar pues muchas cosas, ¿no? Establecer fechas, símbolos, o sea, flechas, símbolos, y todo eso... Y que el proceso de pensamiento, de fluir, que te lleguen la información, es decir, que te pongas y vaya directo, claro, para que un mapa mental no te lleve mucho tiempo. Al final lo que busca es sintetizar mucha información en el menor tiempo posible. Sí. Muchas gracias. ¿Más cositas? ¿Alguna pregunta más? A la de una... A la de 2. Bueno, pues si no tenéis ninguna pregunta, vamos a cerrar esta mentoría de hoy.